Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo porque no solamente conocía las escrituras, también las obedecía. Esto es muy importante. Bienvenidos al estudio de Mateo. Mi nombre es Cindy Ramírez y hoy vamos a estudiar el cuarto capítulo de Mateo. En este capítulo vemos la tentación de Jesús. Este tiempo de prueba realmente demostró que Jesús era realmente el Hijo de Dios, capaz de vencer al diablo y sus tentaciones. Una persona no ha demostrado verdaderamente obediencia si nunca ha tenido la oportunidad de desobedecer. En Deuteronomio 8:2 leemos que Dios guió a Israel hacia el desierto para humillarlo y ponerlo a prueba. Quería ver si su pueblo estaba o no dispuesto a obedecerlo. Nosotros también seremos puestos a prueba. Sabiendo que la prueba vendrá, debemos estar alerta y listos para enfrentarla. Recuerda que tus convicciones solamente son fuertes si resistes cuando estás bajo presión. Ahora, como sabemos, el diablo, también llamado Satanás, tentó a Eva en el jardín del Edén, pero aquí tentó a Jesús en el desierto. Satanás es un ángel caído, es real y no es simbólico. Y constantemente está luchando contra quienes obedecen y siguen a Dios. Las tentaciones de Satanás son reales y siempre intenta que hagamos las cosas a su manera o a la nuestra en lugar de vivir como Dios quiere. Llegará el día cuando Jesús reinará sobre toda la creación, pero Satanás en este momento está tratando de hacer que Jesús declarara su realeza antes de tiempo. Si Jesús hubiera cedido, habría arruinado su misión en la tierra, que era morir por nuestros pecados y darnos la vida eterna. Cuando las tentaciones parezcan especialmente fuertes o cuando creas que no puedes racionalizar el hecho de ceder ante ellas, examina la posibilidad de que el diablo te está tentando y tratando de impedir el propósito de Dios para tu vida o para la vida de otras personas. Esta tentación del diablo nos muestra que Jesús era humano y le dio la oportunidad de reafirmar el plan de Dios para su ministerio. También nos da un ejemplo de cómo enfrentar la tentación. La tentación de Jesús fue una prueba importante de que estaba totalmente libre de pecado. Enfrentaría la tentación y no cedería ante ella. Es posible que nos sintamos sucios después de experimentar una tentación, pero debemos recordar que la tentación en sí no es pecado. Pecamos cuando caemos en ella y desobedecemos a Dios. Tener esto en mente nos ayuda a alejarnos de la tentación. Ahora, como vemos aquí, Jesús no fue tentado en el templo ni en su bautismo, sino en el desierto, donde estaba cansado, solo, con hambre y por lo tanto en su máxima vulnerabilidad. Con frecuencia, el diablo nos tienta cuando somos vulnerables, cuando estamos bajo tentación física o emocional. Por ejemplo, cuando estamos solos, cuando estamos cansados, cuando estamos considerando decisiones importantes o enfrentando incertidumbre. Sin embargo, al diablo también le gusta tentarnos por medio de nuestras fortalezas, donde somos susceptibles al orgullo. Debemos estar en guardia en todo momento contra sus ataques. Ahora, el diablo enfocó sus tentaciones en 3 áreas cruciales. Número 1, en los deseos y las necesidades físicas. Número 2, en las posesiones y el poder. Y número 3, en el orgullo. Sin embargo, Jesús no cayó ante ninguna de estas tentaciones. Hebreos 4:15 dice que Jesús enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. O sea que Él sabe por experiencia propia lo que estamos atravesando. Jesús está dispuesto a ayudarnos en nuestras dificultades y tiene el poder para hacerlo. Cuando te veas tentado, acude a Él en oración y busca fuerza en Él. Después aquí vemos que estuvo ayunando por 40 días. Él tuvo hambre y se sintió débil, pero decidió no usar su poder divino para satisfacer su necesidad humana de alimento. Comer cuando se tiene hambre es bueno, pero este no era el momento apropiado. Jesús estaba en el desierto para ayunar, no para comer. Entonces, debido a que Jesús había renunciado al uso ilimitado e independiente de su poder divino a fin de experimentar su humanidad en plenitud, no utilizaría su poder para convertir las piedras en pan. Nosotros también podemos vernos tentados a satisfacer algún deseo natural de la manera incorrecta o en el momento equivocado. Por ejemplo, si tenemos relaciones sexuales antes del matrimonio o robamos para adquirir alimentos, estaremos intentando satisfacer los deseos que Dios nos ha dado, pero mediante formas incorrectas. Hay que recordar que muchos de nuestros deseos son normales y son buenos, pero Dios quiere que satisfagas tus necesidades de la forma correcta y en el momento apropiado. Ahora, Jesús fue capaz de resistir las tentaciones del diablo porque no solamente conocía las Escrituras,
también las obedecía. Esto es muy importante. En Efesios 6:17 dice que la palabra de Dios es como una espada para el combate espiritual. Conocer versículos bíblicos es un paso importante para ayudar a resistir los ataques del diablo y los ataques de nuestra propia carne. Pero también debemos obedecer lo que dice la palabra. Fíjate que Satanás había memorizado las escrituras, pero no las obedecía. Conocer y obedecer la Biblia nos ayuda a seguir los deseos de Dios en vez de los del diablo. Después vemos que Satanás le dice: si eres hijo de Dios, tírate, pues las escrituras dicen: Él ordenará a sus ángeles que te protejan y te sostendrán con sus manos para que ni siquiera te lastimes el pie con una piedra. Ahora, tenemos que tener en cuenta que Dios no es un mago que está en los cielos, que está listo para actuar a nuestro antojo. En respuesta a la tentación de Satanás, Jesús dijo que no debemos de poner a prueba a Dios. Esto lo podemos encontrar en el Antiguo Testamento en Deuteronomio 6:16. Tal vez tú quieras pedirle a Dios que haga algo para demostrar su existencia o su amor, pero Jesús enseñó mediante una parábola que aquellos que no creen lo que está escrito en la Biblia tampoco creerán aunque alguien regrese de los muertos para advertirles. Dios quiere que vivamos por fe, no por milagros. No intentes manipular a Dios pidiéndole señales. Ahora, claro que lo puede hacer y claro que te lo puede dar. Es mejor creer sin ver. Como sabemos aquí, el diablo empleó las escrituras para tratar de convencer a Jesús para que pecara. Algunas veces los compañeros, nuestros amigos, las familias presentan razones atractivas y convincentes para que nosotros hagamos algo que es indebido. Inclusive podríamos buscar versículos bíblicos que parecieran apoyar este punto de vista. Es muy importante estudiar la Biblia con cuidado, especialmente el contexto en que se encuentran los versículos específicos, de modo que comprendamos los principios de Dios para la vida y entender lo que Él quiere que hagamos. Si entendemos lo que la Biblia nos enseña, seremos capaces de reconocer nuestros errores de interpretación cuando ciertos versículos son sacados fuera de contexto y son torcidos para apoyar enseñanzas que no son correctas. Ahora, el versículo 8 dice: el diablo lo llevó a la cima de una montaña muy alta y le mostró todos los reinos del mundo y le dijo: te daré todo esto. ¿Tenía el diablo el poder para dar a Jesús los reinos del mundo? ¿Acaso Dios, el creador del mundo, no tiene control sobre las naciones? El diablo pudo haber estado mintiendo acerca de sus supuestos poderes, o tal vez basó su oferta en un dominio temporal sobre la tierra a causa del pecado humano. La tentación ante Jesús era recibir ese instante el control del mundo como un gobernante político, sin tener que llevar a cabo su plan de salvar al mundo del pecado. Satanás estaba tratando de distorsionar la perspectiva de Jesús para que su atención se centrara en el poder humano y no en los planes de Dios. El diablo le ofreció a Jesús el mundo entero si se arrodillaba ante él y lo adoraba. Hoy en día, el diablo nos ofrece el mundo entero cuando intenta seducirnos con materialismo y nos ofrece poder, pero podemos resistir las tentaciones al igual que Jesús. Si tú te encuentras anhelando algo que el mundo ofrece, dile al diablo las palabras que Jesús le dijo: adora al Señor tu Dios y sírvele únicamente a Él. Ahora, los ángeles, como los que cuidaron a Jesús, desempeñaban un papel significativo como mensajeros de Dios. Estos seres espirituales estuvieron involucrados a lo largo de la vida de Jesús cuando 1. Anunciaron el nacimiento de María, 2. Animaron a José, 3. Dieron el nombre de Jesús, 4. Anunciaron su nacimiento a pastores, 5. Protegían a Jesús enviando su familia a Egipto y 6. Atendieron a Jesús en el Getsemaní. Ahora, del versículo 14 al 16 vemos que Mateo cita pasajes del libro de Isaías. Mateo continuaba vinculando el ministerio de Jesús con el Antiguo Testamento. Esto era de ayuda para sus lectores judíos, quienes estaban familiarizados con las Escrituras. Además, muestra la unidad de los propósitos de Dios para su pueblo a través de los siglos. El versículo 17 dice que a partir de entonces Jesús comenzó a predicar. Jesús empezó su ministerio con el mismo mensaje que la gente había oído de Juan el Bautista: arrepiéntete de tus pecados. El mensaje que dieron Jesús y Juan sigue siendo el mismo el día de hoy. Convertirse en seguidor de Cristo implica abandonar el egocentrismo y la autosuficiencia y poner la vida bajo su dirección y su control. Después vemos los primeros discípulos de Jesús. Estos hombres ya conocían a Jesús. Previamente ya habían hablado con Pedro y Andrés, esto lo vemos en Juan 1 del 35 al 42, y había estado predicando en la región. Cuando Jesús los llamó, sabían qué clase de hombre era y estaban dispuestos a seguirlo.
Jesús le dijo a Pedro y Andrés que dejaran su negocio como pescadores y comenzaran a pescar personas, ayudando a otros a encontrarse con Dios. Jesús los llamaba a que dejaran su comercio productivo para ser espiritualmente productivos. Todos tenemos que pescar almas. Si ponemos en práctica las enseñanzas de Cristo y presentamos la buena noticia a otros, los llevaremos a Él, así como un pescador lleva con sus redes los pescados al barco. Ahora, Santiago, Juan, Pedro y Andrés fueron los primeros discípulos que Jesús llamó para que trabajaran con Él. Al oír el llamado de Jesús, estos hombres se levantaron y dejaron sus trabajos inmediatamente. No inventaron excusas o dijeron que era un mal momento. Salieron enseguida y lo siguieron. Así también Jesús nos llama a nosotros y al igual que sus discípulos debemos estar dispuestos a seguirlos inmediatamente. Ahora en la última parte de este capítulo vemos cómo Jesús enseñaba, predicaba y sanaba. Estos fueron los tres aspectos principales de su ministerio. Al enseñar, mostraba su interés de que entendieran. Al predicar, mostraba su interés por el compromiso y al sanar, mostraba su interés en el bien total del ser humano. Sus milagros de sanidad autenticaban sus enseñanzas y su predicación y probaban que realmente procedía de Dios. Jesús predicaba el Evangelio, o sea, la buena noticia, a todo el que quisiera oír. La buena noticia es que el reino de Dios ha llegado, que Dios está con nosotros y se interesa por nosotros, que Cristo puede sanarnos no solo de las enfermedades físicas, sino también de las espirituales, y que no hay pecado ni problema demasiado grande o pequeño para que Él no lo pueda solucionar. Las palabras de Jesús eran buenas noticias porque ofrecían libertad, esperanza, paz en el corazón y una vida eterna con Dios. Coméntame cuál fue tu versículo favorito del capítulo 4 y te veo mañana en el capítulo 5. Bye.